Y luego venía una palabra sobre el carácter, sobre las cosas, donde hablaba de la parábola de la buena semilla y la cizaña, ¿no? Que dice que son de similar apariencia, que crecían en el campo cuando usted siembra una buena planta, pero que también dentro de la planta viene creciendo la cizaña. Y la Biblia dice que era de similar apariencia. Y iba a hablar eso, no iba a continuar todo eso, pero antes de levantarme, mi esposa se levantó y íbamos a orar y eso. Y mire que yo, decirte que de Dios me habló algo te estaría mintiendo, porque nunca sentí la voz audible de Dios ni nada. Pero sentí la confirmación así que decía Dios mamón. Dios mamón. Y vengo y le digo a ella, nunca nos decimos nada cuando vamos a predicar, ¿no? Le digo a ella, ¿sabés que iba a traer y iba a continuar la enseñanza? No tengo casi tiempo, porque no tengo tiempo para enseñar ahora de esto de Dios mamón, ¿no? Porque lo recibí ahí a las 7 de la mañana. Después empiezan los quehaceres que nosotros tenemos aquí para dejar pronto entre que ustedes comienzan. Y ella me dice, esa misma palabra Dios me dio el viernes para traerla de enseñanza. Y creo que es una confirmación de Dios para eso, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más grandes que tiene la gente en la casa? ¿Por qué se desatan las peleas más grandes en una casa? ¿Por qué puede ser? Por la plata. ¿Sabe que yo estaba pensando? Dice que mamón en arameo significa riqueza, significa río, el rico, riqueza, significa bienes, ¿no? Pero y yo me puse a pensar en una palabra pava, ¿no? Usted tiene un ternerito chico ahora, ¿no? Sí. ¿Qué hace el ternero? Pero mama. Y este es mamón. ¿Qué hace el mamón? Mama. O sea, que te exprime, porque vos le pones una botella y te la exprime, ¿no? Y ese se toma como 2 litros cada 3 horas. Y entonces estaba trayendo esto, que no lo pude organizar bien, pero lo quiero traer bien el domingo que viene. Donde ahí dice Mateo, capítulo 6, versículo 24. A ver si le podés poner, Chayán, ahí. Después me dejás decir que está ahí puesto, que no sé si es. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Sí. Déjala ahí, güey, déjala ahí. Dice, ninguno puede, en 6:24 de la Reina Valera, dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí dice, en la traducción lengua actual, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para 2 amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a la riqueza. Cuando está hablando de riqueza, está hablando de ese Dios ídolo, del Dios Amón. Yo empecé a buscar un ratito en ese rato que pude buscar, y dice que era un Dios que se le adoraba por la abundancia, se le adoraba por las riquezas, o sea, la gente iba y adoraba al Dios haciendo promesas al Dios de la abundancia, al Dios de las riquezas. ¿Qué significaba no? Y entonces está hablando porque ¿qué es lo que te hace desviarse acá si nosotros podemos entender la palabra de Dios? Que ninguno puede servir a Dios 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. El dinero a nosotros nos hace perder la cabeza, algunos más que otros, ¿no?
Pero el dinero es lo que a nosotros nos complica en el hogar, más en el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? En esta ciudad donde vivimos, donde no nos tocó nacer en una familia que tiene, sino de pronto tenemos que lucharla todos los días y se nos hace difícil, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú estás arraigado al dinero? O cuando tú empiezas a tener complicaciones por el dinero, porque te hace ser un ser egoísta, ¿no? Te hace ser una persona que cuando está hablando acá de esto, está hablando de que lo que Dios no te va a traer, lo de Dios no te va a acarrear tristeza, ¿no? Cuando nosotros trabajamos para Dios, hacemos las cosas para Dios, pero todo lo que se refiere a lo otro, porque en realidad está hablando de un pecado de avaricia, ¿no? De que nosotros podemos tener eso en nosotros que nos tiene que diferenciar del resto. Porque, ¿qué es lo que hace una persona que es avaro, que tiene avaricia? De pronto se caen a las personas en adicciones o lleva a otros en adicciones para sus propios bienes, ¿no? Pero hace que tú seas arraigado también. Personas dejan un lugar para irse a otro porque a veces le ofrecen mejores cosas, ¿no? Le ofrecen mejores sueldo en un trabajo hacia el otro trabajo, de una salida de este lugar hacia otro lugar, y entonces nosotros vamos caminando sobre eso. Pero en realidad el pecado no es ser rico, porque nosotros podemos ver ahí, si querés poder poner el que estaba anterior, el pecado no es ser rico, el pecado no es ser próspero, perdón. El pecado es tener idolatría hacia eso, ¿no? El pecado de esto, a ver dónde estaba. No, era Lucas 13. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: tú que eres un maestro bueno, dime qué cosa debe hacer para tener la vida eterna. Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo: he obedecido todos esos mandamientos desde que era un niño. Jesús le respondió: solo te falta hacer una cosa, vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo miró y le dijo: qué difícil es para una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que una persona rica entrar en el reino de Dios. Deténgase ahí. Cuando está hablando de una persona rica, está hablando de una persona idólatra al Dios Mamón, no a la persona por tener abundancia. A veces nosotros pasamos esos pasajes por arriba sin entrar en lo profundo y sin ver realmente lo que tiene la palabra de Dios, ¿no? Usted, por ejemplo, acá algunos ya han entendido casi todo, pero en realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo interpreta ese pasaje? ¿La aguja de coser? ¿Eh? No es la aguja de coser. Porque en aquel tiempo las puertas eran como una aguja, así. Entonces el camello no podía pasar por la aguja. No podía pasar de un lado para el otro. Se quedaba trancado ahí el camello, porque el camello es grande. Pues nosotros siempre leemos eso y nos imaginamos que el ojo de la aguja es el ojo que nosotros enhebramos el hilo para coser. Bueno, yo no enhebro casi ninguna aguja porque no veo nada. Y entonces dice que el problema no es que el hombre tenía bienes, el problema es que el hombre era rico. Riqueza, mamón, idolatría a otra cosa. Entonces, o sea, él era fiel en el matrimonio, no robaba, no mentía, pero entonces era una persona arraigada
a las cosas que tenía. Yo puedo hacer algunas cosas que, por ejemplo, usted puede ganar, porque nosotros hoy en los días que estamos, hay un gran consumismo de las cosas, ¿no? Hay un gran consumismo de que todo lo queremos tener, aparte por la facilidad que hay, porque compramos todo en cuota y todo lo vamos pagando, y si por ahí se nos complica un crédito para pagar uno en cuota, sacamos otro crédito para pagar el crédito anterior, para poder renovar el otro crédito, y entonces nunca salimos de ahí, ¿no? Yo cuando nosotros hacía poco nos habíamos casado, vivíamos en deuda de libreta en el almacén. Usted no levante la mano, pero estoy casi seguro que hay cantidad de gente que tiene libreta en el almacén, ¿no? Y eso es una atadura. Y sabe, una tía de ella nos decía a nosotros, una tía que ya no sé, se fue al cielo, dice, ustedes cuando no tengan plata para ir al almacén, hagan arroz blanco, coman arroz blanco, pero no saquen libreta en el almacén, porque eso nos va a atar a ustedes, ¿no? Entonces el dinero a nosotros nos gobierna de diferentes formas y nosotros pasamos a ser personas atadas. Yo te puedo hablar de ataduras de deudas. Pero justamente quiero enseñarte esto porque he pasado por ahí y por algo sé que Dios quiere también levantar a la iglesia en un cierto punto para que ustedes no vivan en deudas. Nosotros le podemos hablar de eso, pero siempre nosotros creemos y siempre pensamos y siempre tenemos la fe, como recién hablamos, que Dios hará milagros en las cosas, y Él lo puede hacer, Él puede hacer milagros, pero la mayor parte de a veces de las cosas es por nosotros mismos. Yo escuchaba algo ayer que me llamó la atención. En lo que tú inviertes, en el tiempo que tú inviertes tu vida, es el resultado de lo que tú tienes hoy en día. Por ejemplo, una persona que invierte tiempo en su tristeza, en su soledad, en su forma de ser, eso es lo que va a cosechar al día siguiente. Pero una persona que invierte bien su tiempo, es lo que vas a tener el día siguiente. Y cuando yo nunca quise llegar a los 50 años, pero llegué, me di cuenta que cuántas cosas yo podía haberme evitado del tiempo, pero sucedieron y pasaron, porque la inmadurez que uno tiene a veces, o por el ímpetu de la juventud que uno tiene, comete errores. Y no te dejas pensar porque vos decís, sí, lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero resulta que hay veces que no es así, ¿no? Entonces son resultados de nosotros, y la mayor parte de nosotros tiene que ver con la economía. Y le erramos la salida por la economía. Nosotros vivíamos peleando, bueno, ahora hasta a veces por ahí a veces también peleamos, pero vivíamos peleando por la economía. Mire, yo ganaba $3.000 por mes. No sé qué tenía para gastar, ¿no? Íbamos al supermercado y mi esposa agarraba los carros, los cargaba todos. Estaba calentado. Dice, ay, me olvidé el lampazo. Le digo, ¿no compraste la semana pasada el lampazo? Sí, pero es que los gurises peleando lo rompieron. El lampazo, la escoba. Le digo, mirá que yo vine solo con 4.000 pesos nomás. Que hoy 4.000 pesos, yo sería rico hoy con 4.000 pesos. Mirá que vine con 4.000 pesos nomás. Sí, pues no importa, tenés la tarjeta. No sé que si no alcanzaban los 4, había la tarjeta para pagar. A veces de mañana yo en un mueble que teníamos en la otra casa le dejaba 200 pesos para cocinar. Te estoy hablando de casi 10 años atrás. Me hacía así. ¿Y vos te pensás que yo con esto voy a cocinar? Con 200 pesos. Que yo 200 pesos es lo que como hoy, ¿no? 200 pesos. $3.000. Pierdo mi trabajo, renuncio por estúpido, pierdo el trabajo. Por una mala decisión. Pasamos con un sueldo de 16.000 pesos por mes a comer carcasa. Entonces la vida te va enseñando que vos te podías haber organizado de otra forma. Podías haber organizado mejor el sueldo, no podías haber perdido cosas que perdiste porque las mal organizaste. Pero cuando usted tiene, y cuando... Por eso se dice, ¿no? Cuanto más se gana, más se gasta, ¿no? Porque entonces usted tiene y usted gasta. Pero yo hubiese organizado mejor mis cosas y no hubiese pasado eso.
Pero, por ejemplo, somos mal organizados para eso, o a veces no sabemos vivir con poco. Como nos acostumbramos a vivir con mucho, anterior a esos $3.000 que yo ganaba por mes, yo ganaba mucho más que eso, porque yo trabajaba con la máquina afuera, por mi propia cuenta, y a veces entraban hasta $10.000 por mes. Pero, ¿qué me quedaba en el ropero? Nada, porque yo gastaba todo. Porque yo invertía, compraba un carro, compraba máquinas, compraba esto, compraba lo otro, siempre pensando en crecer más, porque esa es la visión que tiene un emprendedor, de seguir creciendo, porque vos pensás que las cosas van a mejorar y van a continuar y van a ser mejor. El emprendedor se va a levantar, se va a fundir, se va a levantar, se va a fundir, porque es la mentalidad que tiene de querer salir adelante. Pero cuando hay un emprendedor y no hay nadie que lo apuntale o lo aconseje o lo mantenga ahí, porque él tiene las ideas, porque él tiene la creatividad, porque él sabe cómo hacerla, porque incluso tiene experiencia de algunas cosas que pasó. Pero entonces cuando tú no sabes cómo llevarla organizadamente, es donde se te da un desfasaje en las cosas de Dios, en las cosas económicas, que no las apuntas a las cosas que de pronto tiene que ser. Como dice Dios ahí, este hombre hacía todas las cosas bien, pero estaba arraigada a estas otras cosas donde lo hacían perder los estribos a las cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos desorganizados, nos vamos atrasando las cuentas, porque mire, ¿quién de ustedes o quién de nosotros o yo mismo no hacemos cosas que no tenemos que hacer? Compramos cosas que no tenemos que comprar. Por ejemplo, yo iba a comprar una cocina, ¿no? Yo muchas veces hice cosas y las sigo haciendo, ¿eh? Voy a comprar una cocina, llevo $500 para comprar una cocina. Era Mundial de 2010. Pero cuando voy allá a ver una gran televisión LED, ahora están estos, ¿no? Aquel LED. ¿Cuánto sale ese? Le digo a Álvaro, el hombre de las cosas. $500. ¿Cuánto sale la cocina? $500. ¿Precisaba la televisión? No, precisaba la cocina. Pero me volví con la televisión. Porque había que ver Uruguay. Aunque después tapada la hornalla. El horno no anda. Porque somos así, ¿no? Porque nosotros todos somos así. Y cada cosa va pasando y te das cuenta que hay cosas antes que eso, hay cosas antes que lo otro, pero te vas dando cuenta cuando vas madurando, ¿no? Y sabe, hoy el mundo está controlado por la economía. Usted pone un programa en la televisión y está acribillado por publicidades. Publicidades que a corto o a largo plazo tú vas comprando a cuotas, y nosotros mismos compramos a cuotas. Pero entonces te das cuenta que siempre vives atado y nunca puedes salir en una libertad financiera como tienes que tener una libertad financiera, ¿no? Y entonces nos vamos atando. Yo recuerdo que mi hermana, por ejemplo, que iban a la iglesia del pastor Abel, se le enseñaba que ellos apartaban el 10% para ellos, para la economía, tenían una lista de lo que iban a gastar en el día. Bueno, yo no tengo paciencia para hacer eso, ¿no? Te tener una lista para ver lo que vas a gastar en el día. Pero capaz que eres organizado así, de esa forma, ¿no? Porque yo, no sé, tengo una listita así, que un pan, que no sé, pero capaz que es organizado para que tú llevas un control de las cosas y poder saber qué lo que vas a gastar para no derrochar. Pero también hay otra cosa, ¿no? Porque uno puede ser organizado en un montón de cosas, pero todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un equilibrio. Es como lo espiritual. Lo espiritual tiene que tener un equilibrio. Porque si tú de repente estás allá arriba peleando con los demonios, tienes que tener algo espiritual, un equilibrio, para que tú no te pases para el otro lado. Porque si no va a haber demonios hasta las ventanas, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que tener un equilibrio en las cosas. Hay cosas naturales, sobrenaturales. Hay cosas que son malas decisiones, hay cosas que vienen porque llegan, porque tenemos un cuerpo, hay cosas que pasan. Pero también tienes que ser desarraigado al dinero, ¿no? O sea, no te puede gobernar, no te puede gobernar el dinero. Porque así como ella le dio al hombre, yo vengo y le pido 100 y no me da. Qué bonito. No, sí, no puedo decir, me prestó, ahora hace poquito me prestó. Tengo que devolver todo de a poco. Capaz que me lo siembra así. Yo pienso que sí.
Porque sí, Más difícil es pasar Es más difícil que es más difícil. Cállate que Pero digo, yo quiero ver si lo puedo ordenar bien para el domingo que viene. Pero esto es apasionante, la parte esta de nosotros poder saber cómo ministrar, cómo llevar las cosas, para poder organizarnos y no ser tampoco arraigados a lo que nos gobierna a nosotros, ¿no? Hay una frase, no sé si es de Cabral, no me acuerdo, que dice: cuando tengo dinero me trato de deshacer de él lo más rápido para que no me gobierne. Porque a veces eso, ¿no? A veces te gobierna lo que tú tienes, no quieres gastar, te vuelves un arraigado, pero también todo tiene que tener un equilibrio en las cosas para que tú vivas bien. Todos queremos vivir bien, que no nos falte nada, ¿no? Pero entonces hay a veces que se nos va el desfasaje de esas cosas. Cuando yo te leí esto acá, ¿cómo era que vos me decías del acreedor? Nosotros estamos viviendo cosas que nunca pensamos vivir sobre este lugar que estamos, ¿no? Porque ¿qué hace el acreedor? Nosotros, por ejemplo, varias veces hemos querido pagar y el hombre no ha querido cobrar, ¿no? Hemos querido traspasar y el hombre no ha querido traspasar porque él quiere la chacra de nuevo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con todo lo que usted tiene. Usted compra un auto en cota y cuanto más se atrase, para ellos es mucho mejor, porque el acreedor hace eso, te espera, hace que te endeudes y cada mes te endeudes más, entonces eso se hace una bola impagable y después te tironea. Por eso la Biblia dice: no salga de fiador a nadie, ¿no? La Biblia dice que nosotros seríamos de los que daríamos prestado y no de los que pediríamos prestado. Daríamos prestado, por eso ella está prestando. Tenés que seguirlo haciendo. Entonces, cuando nosotros somos así, vamos viviendo la voluntad de Dios, viviendo eso, ¿no? Muchas veces te sabe que hay un misterio que yo no entiendo, ¿no? Ahora cuando ella decía, nosotros siempre que damos una profecía, no tiene que ser nosotros, todos, cualquier hombre de Dios que te dé una profecía, como decía Rosario, todos somos nosotros al mismo nivel. Alguien puede hablarte, alguien puede decirte algo. A veces la profecía se da al revés. Yo siempre estoy en controversia porque Dios sabe todas las cosas, ¿no? Pero Dios confió en Saúl. Dios confió y Saúl se equivocó. Dios confió en Sansón y Sansón soltó su llamado. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Porque Dios lo que te prometió lo va a cumplir, tarde o temprano. Y ayer cuando este hombre le profetizaba a Viviana, decía él en 3 cosas, porque hay uno que fue antes, hay otro que es el presente y hay otro que es el futuro. Pero si tú no tienes la cabeza abierta para poder pensar la profecía, tú te vas a tropezar. Porque los tiempos de Dios son limitados. Yo recuerdo que Rocco, cuando lo fuimos a ver a Montevideo, él decía: Dios te puede dar una profecía y no se va a cumplir al instante, pero se puede cumplir después. Hay un misterio en eso, en las cosas. Yo te puedo estar hoy predicando de finanzas y quizás mañana me pueda ir al revés de lo que te estoy predicando, porque no sé por qué sucede. Hay un mundo espiritual, como decíamos recién, que no se ve y que a veces viene a trancar. A nosotros siempre nos pasó lo mismo. Venía, por ejemplo, un predicador, traía una revelación a toda la iglesia un domingo, era gente caída, milagros recibidos, y a la siguiente reunión no iba nadie. Porque hay algo en el mundo espiritual que se tranca. Y sabe, cuando una persona, yo creo que nosotros como personas, como cuerpo, como iglesia, revelamos lo que tenemos en el interior. Entonces cuando viene todo ese mover, remueve todo lo que hay en tu interior, simplemente sale a la luz lo que tú eres en Dios. ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia? La gente no se podía congregar, nosotros lo seguimos haciendo, ¿no? Pero la gente pensó que se morían si la iglesia no estaba.
se moría si no había alguien alrededor. Porque eso demostró y simplemente puso a luz lo que es la iglesia, cómo está la iglesia. En vez de estar fuerte, fortalecida, aunque se cerraran los templos, pero tu casa iba a estar fuerte, solamente sacó a luz lo que había en el mundo entero con la cristiandad. Hoy usted puede ver que hay una gran nube de tinieblas sobre los hijos de Dios. Porque hay una lucha, estamos en los últimos tiempos, pero es cuando tú tienes que levantarte con más fuerza. Es cuando tienes que renunciar a cosas, rechazar otras, porque te van a querer empezar desde arriba, van a querer empezar a imponerte cosas que vas a tener que hacer, que te vas a tener que negar. Pero estamos en eso. Entonces Dios quiera que nosotros podamos ir creciendo, madurando, para que podamos salir de a veces del hueco donde hemos caído, nos podamos levantar. Y que tú puedas invertir el tiempo en Dios para poder salir. Que ya no te gobiernen las cosas estas, ¿no? Que hay ahí. Creo que tenía otro versículo acá para leer. Dice, continuando allí el 24, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis más, mucho más ustedes? ¿Y qué de vosotros podría, por mucho que se afane, añadir su estatura a un codo? Yo te hago una pregunta. Cuando vienen esos recibos endemoniados que tiran por debajo de la puerta con la luz, ¡wow! Nosotros no tenemos agua, gracias a Dios, aquí. Tampoco internet. Solamente tenemos los teléfonos. ¿Usted qué hace con la preocupación, con el afán? ¿La paga? ¿Paga la luz? Usted llega al recibo y le entra una preocupación. Ya no puede setear, ya no puede dormir, porque está la luz por pagar. Pero el papel está ahí. No se va a pagar con tu afán, no se va a pagar con tu ansiedad, se va a pagar con el fruto de tu trabajo que tú hagas o lo que consigas para poder pagarlo, pero todo vendrá a su tiempo sin que tú te afanes, porque Dios tiene cuidado de las cosas. Esta semana yo fui a ver el auto que yo tengo. Primero era una cosita chiquitita y ahora es así de grande. Ay, cuando el hombre me dijo la cuenta. Pero yo te le digo a aquella cuando volvía, pero tengo una gran paz, porque yo sé que lo voy a arreglar. Porque de alguna forma o de otra las cosas van a venir. Tendré que vender algunas cosas, tendré que hacer otras cosas, pero sé que las voy a poder arreglar. Y entonces cuando nosotros vemos, porque es como el enfoque que tú le das a las cosas, ¿no? Es como el enfoque que tú le das, es el color que va a tomar, ¿no? Sarita dio el testimonio, pero no aclaró las cosas. Porque Sarita les decía a nosotros, le ponen un color usted a las cosas. Porque ella, en vez de estar el viernes pasado, no ayer, el viernes pasado, en vez de estar en el liceo, estaba en el Tata. Dijo que estaba en la librería. No estaba en la librería. A la biblioteca. Fue lo mismo. Se equivocó, como dijo el testimonio, ¿no? Mintió, como dijo el testimonio. Entonces yo le dije, claro, el enfoque mío era mucho color. Entonces yo le dije, ¿no te gusta ir al liceo, no? No. Entonces no vas a ir más al liceo. Bueno, vas a trabajar aquí en casa. Yo te voy a llamar a las 8 de la mañana, vas a lavar ropa, vas a doblar, vas a lavar los pisos, vas a lavar la cocina, vas a lavar los baños. Vas a ir al almacén porque no tenemos moto, vas a tener que ir al almacén, a traer las cosas para cocinar. Así que todos los días a la mañana me levantaba a lavar ropa. Al tercer día lloraba para ir al liceo. Porque es como el enfoque, tú la vas a resolver, ¿no? Hay cosas difíciles de resolver.
Hay cosas que te tienes que plantar en Dios, invertir tiempo en Dios para poder resolver el problema interior que a veces nosotros tenemos. Y hay problemas que son cotidianos, que no pueden sacarte la paz. Que son cosas... Mire que hay gente que está pasando mal, Hay gente que pasa mal en serio. Pero a ti te aflige una cuenta. A ti te aflige cualquier cosa. Y si miraras un poquito a los costados, si miraras un poquito a otras cosas, te das cuenta que hay gente que está pasando mal. De verdad. Y entonces, cuando nosotros vemos eso, te das cuenta que esas cosas pasan a ser segundo plano. Y nos dejan desarraigados de estas cosas naturales. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Nos afanamos por esto, nos afanamos por lo otro. Pero hoy o mañana nosotros no vamos a estar más en esta tierra. Y aquí donde estamos nosotros, esto va a quedar aquí. No te lo vas a llevar. Como yo dije el domingo pasado, ¿no? Cuando fuimos a hacer el servicio de María, que la mayoría de ustedes la conocieron, otros capaz que no. Siempre que vamos a un lugar así, nosotros vamos por un ser querido. Vamos por un ser querido, un familiar, un amigo, vamos a ese lugar, pero nunca vamos caminando solo por el cementerio, mirando las placas, mirando las cosas de la gente, del rico y del más pobre. Nunca vamos solos, siempre vamos a hacer algo, entonces vamos distraídos, vamos con nuestro dolor, vamos con nuestras cosas, y nosotros no nos detenemos a mirar lo que hay alrededor. Entonces mírate tú, esta placa que tiene granito, que tiene mármol, que tiene de todo un poco, a este otro que está en la tierra, vale lo mismo. Hacia los ojos de Dios vale lo mismo. O sea que todo se muere aquí, ¿no? Todos tus afanes, todas tus avaricias, todas tus cosas, todo lo que quiero tener, lo que quiero alcanzar, la pelea de la plata, todo se queda aquí. No te lo vas a llevar. El mejor auto, mi auto, yo le estoy haciendo el motor, un día lo van a prender fuego, no va a haber nada. Porque todo cuando nosotros quieramos acordar, todo se va a quedar. Entonces tú tienes que tener un equilibrio, de tratar de vivir bien, de disfrutar las cosas, de no darle tanto valor a lo que de pronto le das valor, porque hay otras cosas que tienen más valor, y entonces eso te va a hacer emprender una vida y un viaje liviano en tu vida. Si no vas a vivir cargado, preocupado por cosas, pagando cuentas. Yo siempre fui de la idea, y yo sin faltarle el respeto a nadie, ¿no? Porque algunos piensan de una forma y otros piensan de otra. Pero cuando tú trabajas, por ejemplo, si eres empleado, tú trabajas, y si la mayoría de aquí somos empleados, ¿no? Cuando tú trabajas, ¿qué haces? Termina el mes. Tú cobras el mes. ¿Qué haces con eso? Pagas las cuentas, te vas a Colón, haces un surtido, o lo haces aquí, y te quedas casi sin nada. Y vuelves otra vez. Y así es la vida, ¿no? Se pasa la vida en un terrible cansancio emocional, que se te vuelve una rutina de vida eso. Pero es así, el que nos tocó eso es así. Pero hay otro que de pronto emprende, hay otro que de pronto tiene una empresa, hay otro que de pronto tiene un negocio propio, pero no quiere decir que eso no tenga problemas también. Porque también hay veces que vienen clientes, hay veces que no vienen clientes, hay veces que no hay nada, y hay veces que hay mucho, pero tienes que aprender. Los que trabajamos en la construcción por nuestra propia cuenta, de repente haces algo que te queda un gran margen, pero de pronto pasan varios días que no tienes ese margen. Porque así es la vida de las personas, ¿no? Entonces tienes que enfocarte y aprender a vivir de esa forma para que no se destabilice tu economía ni tu familia. Porque cuando tú te destabilizas por eso, se estabiliza todo, ¿no? Póngase de pie.